el lenguaje, aunque es un lenguaje que se usaba en el griego, el origen básico de ese lenguaje era hebreo. Les voy a poner un ejemplo. Si aquí hablara de dracmas, las dracmas sí vienen del pensamiento griego y de esa época, porque en la antigüedad no circulaban esas monedas. ¿Sí? Si a nosotros nos dijera es que aquí los 24, la multitud llevaba cada uno una dracma en la mano, entonces ya uno dice, ese sí es un dato o un término nuevo del primer siglo, porque era una forma de comercio y de pago del primer siglo. O cuando Jesús habla de una viuda que llevaba dos blancas, eso también es un término de transacción del primer siglo, no de la antigüedad. O por ejemplo cuando Pablo describe el vestuario de un soldado, eso pertenece al primer siglo y a los soldados romanos especialmente, porque en la antigüedad los soldados no andaban con esa vestimenta. ¿Sí? O cuando dice la Biblia que Pablo estaba en el Areópago, ese lugar no era hebreo, el Areópago era un lugar griego, que era como una especie de concha acústica o plaza pública donde iban a disertar los filósofos. Entonces, si en este pasaje apareciera la palabra areópago, ese es un término griego del primer siglo y induce a hablar aspectos de cultura y de tradición griega. Pues si hablara de estoicos o epicúreos, eso es filosofía del primer siglo, especialmente griega. Pero los términos que usa aquí son términos que nos relacionan directamente al culto y al sistema sacerdotal hebreo, y por eso decía que la etimología nos habla o nos manda a la historia o a la tradición antigua y no al primer siglo. Es decir, yo no veo aquí en esta unidad ningún dato que gramaticalmente o literalmente nos hable del primer siglo. Es decir, toda esta pieza literaria es una pieza construida bajo principios de redacción y principios gramaticales y textos y raíces del Antiguo Testamento. Todo. O sea, yo no veo ningún dato aquí que yo pudiera decir que aquí está describiendo un aspecto del primer siglo. Y eso es importante porque aquí hay una conexión directa con la realidad del pueblo hebreo y con el culto hebreo y con el sistema sacerdotal hebreo. Pues vamos a avanzar. El tercer aspecto dijimos que es la morfología, que es lo que ya ustedes avanzaron bastante. La morfología establece reglas que rigen la flexión, composición, forma y derivación de palabras, nombre, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición y conjunción, ¿sí? Que son básicamente las mismas características en cualquier idioma, que hay 8 tipos de palabras, 4 en un grupo y 4 en otro grupo. Las primeras 4 están alrededor del sustantivo y las otras 4 están en función del verbo, y así se construyen los idiomas. Entonces, a nivel morfológico, lo que nos dice el principio es que debemos identificar cuántos verbos hay, cuántos sustantivos hay, el número y el tiempo de esos verbos y de esos sustantivos, los conectores, adjetivos y todo eso que nos ayuda muchísimo en el estudio bíblico, que ustedes ya lo avanzaron, por supuesto en griego, pero en español también nos sirve, ¿sí? Qué verbos están, cuáles son más activos, cuáles están cumplidos. Y si ustedes miran aquí en esta unidad tenemos verbos cumplidos, verbos que se están ejecutando y acciones por venir. Y eso es importante porque nos ayuda a comprender que los textos, especialmente en Apocalipsis, siempre van a apuntar a 3 momentos: al pasado, al presente y al futuro. O sea, realmente no pudiéramos decir que Apocalipsis es futurista. Y gran parte de los verbos que se desarrollan en todo Apocalipsis apuntan al pasado, es decir, son verbos cumplidos. Hay otros verbos que muestran la realidad de la iglesia en el momento, y hay otros que van al futuro. Entonces, eso nos ayudaría a quitarnos de la cabeza que todo Apocalipsis es futurista, porque muchas de las acciones en Apocalipsis ya fueron ejecutadas. Pero también nos quita de la mente que todo Apocalipsis ya fue cumplido, porque hay como un equilibrio entre lo que ya se cumplió, lo que se está cumpliendo y lo que está por cumplirse.
Y eso inmediatamente nos da toda una visión general de que no pudiéramos decir ni que ya está todo cumplido, ni que nada se ha cumplido, porque no nos da Apocalipsis en términos etimológicos, en términos morfológicos, pie para decir eso. Lo que podemos decir es que Apocalipsis es el epílogo de la historia y que como epílogo recoge toda la historia en lo que se ha cumplido, en lo que se está cumpliendo, pero también anuncia los aspectos que no se han cumplido y que están por venir. Y eso es importante también a nivel de la construcción y del estilo del pasaje. Entonces aquí tenemos también sustantivos, tenemos verbos en varios tiempos, tenemos pronombres, tenemos adverbios, tenemos artículos, preposiciones, muchas conjunciones, tenemos términos de conclusión, tenemos expresiones de tiempo, o sea, hay mucho acá, tenemos cosas, tenemos personajes, tenemos lugares, todo eso a nivel morfológico juega un papel muy importante para nosotros poder describir que aquí se está describiendo todo un escenario completo, que no solo incluye cosas o objetos, sino que incluye personas, que incluye comunidades, que incluye emisarios de diferentes categorías, que manifiesta tiempos y acciones. Hay una singularidad en cuanto al que está sentado, en cuanto al Cordero. El Cordero es uno y el trono es uno, pero los que hablan son muchos. Una multitud, ángeles, ancianos y seres vivientes en plural. Todos los que participan son plurales, pero quienes reciben en el lugar donde están es singular. Y ese contraste también es importante a la hora de analizar un pasaje. Porque hay un solo Cordero y hay un solo trono. Y hay uno solo que recibe todo. Pero hay muchos que ofrecen, hay muchos que desfilan, hay muchos que participan. Entonces hay un juego entre singularidad y pluralidad. Y un juego también entre Dios y los que están alrededor del trono recibiendo. O sea, es supremamente maravilloso esa construcción. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o avanzamos a la parte semántica, que me parece que debemos dedicarle un tiempito. Pastor, cuando dice reglas que rigen la flexión, ¿a qué se refiere? Flexión. Flexión tiene que ver como con los tiempos que indican las épocas y los momentos. O sea, lo que se flexiona son los verbos, es decir, se conjugan. Gracias, pastor. O sea, cómo se conjuga una oración, cómo se conjuga toda una oración a través de los tiempos, ¿no? Y también del número. Entonces, esas son las flexiones para mirar como sus terminaciones y para ver su incidencia. Muy bien, entonces vamos a la parte semántica, ¿les parece? Entonces, la semántica es otra área del lenguaje o de la gramática que estudia el significado, los cambios del significado de las expresiones lingüísticas, y la semántica puede traducirse como sentido o significado. Entonces igual estamos intentando hacer el ejercicio aquí con esta porción, y lo que debiéramos preguntarnos es cuáles de estos términos que tenemos aquí en la pantalla de esta porción de Apocalipsis tienen variedad de significados, y qué uso semántico es el más apropiado para darle en esta porción. Y lo otro es si hay usos semánticos nuevos que Juan está dándole a estos términos, o son usos semánticos ya comunes, tradicionales. Recuerden que dijimos que a nivel etimológico él toma prestado términos del Antiguo Testamento, del hebreo y de la literatura cultica y sacerdotal. La pregunta es, él está tomando prestado términos del Antiguo Testamento, pero simplemente los toma prestados bajo el mismo uso semántico, o los toma prestados y les incluye, les asigna un nuevo uso semántico. Porque pudiera ser que lo toma prestado tal cual con el uso antiguo o el uso ya tradicional o común, o que él lo toma prestado dándole un uso nuevo. Y eso pues sería novedoso en la traducción o en la interpretación del pasaje. Entonces, ¿hay alguna idea hasta aquí o
¿Ustedes qué ven? Que los términos que él presta del hebreo, ¿los presta bajo el mismo uso semántico del hebreo o bajo un nuevo uso semántico que él les asigna? Algunos de los términos, ¿no? Por ejemplo, cordero, salvación, postrarse, bendición, ¿le da un nuevo uso semántico o mantiene el uso semántico antiguo? Por ejemplo, el término vestidos. El término vestidos está desde Génesis 3, ¿no? Es un término que viene del Edén, cuando Dios viste a Adán y Eva. Y todo el Antiguo Testamento habla de vestidos, los vestidos de los reyes, los vestidos de los sacerdotes, los vestidos de los campesinos, habla de calidades de vestidos, pero este uso que se le da aquí, en la presencia del Cordero, ¿es similar al uso del Edén? ¿O le da un uso, un significado, un sentido distinto? ¿Creería yo, pastor, que le da un significado distinto? Ok. ¿Por qué tú creerías eso, mi hermano? Bueno, el ejemplo que se nos pone ahí de vestido, vestido con palmas en las manos. No, pastor, no mantiene el mismo sentido. No, Cumple la misma. no, No me retraigo. Creo que el ¿No? pastor Ismael lo que nos está diciendo es que el lenguaje está al servicio del evangelio y no el evangelio al servicio del lenguaje. Por eso es relevante que nosotros veamos la sintaxis, la etimología, la morfología, la semántica, pero al servicio del mensaje del evangelio, el cual no ha cambiado desde Génesis hasta Apocalipsis. Es un hilo conductor seguro para nosotros y no desviarnos ni en la época, ni en el idioma, y mucho menos en la cultura. ¿Es así, pastor Ismael, o yo estoy equivocado? Sí, lo que estamos diciendo aquí a nivel semántico es que el término es el mismo fonéticamente hablando. Si vestir en Génesis 3 es igual a vestir en Apocalipsis 7, a nivel de concepto fonéticamente hablando y a nivel de etimología, porque se escribe igual, se pronuncia igual y cubre igual un vestido. La pregunta es, el término vestidos en Génesis 3 al término vestido, que fonética y etimológicamente es el mismo en Apocalipsis 7, ¿tiene el mismo uso semántico? Es decir, el mismo significado, o Juan le da un significado nuevo que nunca se le había dado a ese concepto. Pues a mi modo de ver, aquí se le está dando un nuevo significado. ¿Por qué? Porque una cosa es vestir para estar en un campo o en una finca, una cosa es vestir para estar en un atrio o en un altar, un sacerdote, o para un rey en un palacio, pero otra cosa es vestir una multitud uniformemente de ropas blancas. Nunca en la historia bíblica, nunca se había vestido o se vistió una multitud de ropas blancas para una celebración. Esa mención es propia de Juan en Apocalipsis. Una multitud vestida de ropas blancas. Una cosa es que el rey esté bien vestido, que el sacerdote esté bien vestido, que en una fiesta estén bien vestidos, pero otra cosa es que multitud de todas las lenguas, pueblos, naciones y pueblos estén todos vestidos de la misma calidad de ropas y del mismo color y en el mismo lugar. Entonces aquí hay un sentido semántico distinto. Fonéticamente es igual, etimológicamente es igual, pero semánticamente es distinto. Igual con el término cordero. Cuando uno ve cordero, el uso más antiguo que se le dio en el Antiguo Testamento a cordero fue un animal de 4 patas. Un animal que hacía parte de la ganadería hebrea. Un animal que hacía parte del trabajo, pues, de los beduinos antiguos en Génesis y de los pueblos nómadas prácticamente. Era un animal que servía para comer,
que servía para sacar la piel, que servía para comerse. ¿Sí? Luego ese animal vino a significar mucho para una cena pascual, pero seguía siendo un animal que se sacrificaba en una fiesta y se comía, como el pavo en Navidad nuestra. Y luego ese animal vino a significar una relación con un sacrificio sustituto. Pero cuando aquí dice que estaban parados al frente del cordero, que está en el trono, este uso de cordero aquí es único en la Biblia. Semánticamente, nunca nadie había dicho que el cordero iba a estar en un trono sentado. ¿Sí me hago entender? Que el cordero estaba o en un corral, o en un plato, o en un altar. Pero nunca estaba sentado en un trono. Y nunca estaba siendo ovacionado. El cordero siempre estaba siendo, era degollado, o estaba el cordero a merced de la multitud. Pero aquí no está el cordero a merced de la multitud. Aquí el cordero está como centro del escenario, recibiendo todo de la multitud, y la multitud es la que está a merced del cordero. Es decir, ese uso semántico nunca lo habíamos visto en la Biblia, porque siempre hemos visto el cordero en función de algo, pero no los demás en función del cordero. Aunque el término fonéticamente, etimológicamente es el mismo, el uso que Juan le va a dar es un uso distinto. Porque Juan aquí no dice que estaba el cordero listo para ser degollado, ni que estaba el cordero para la cena de la Pascua, ni que estaba el cordero en un corral. Aquí dice que el cordero estaba en un trono. Yo les pregunto, ¿en qué lugar de la Biblia aparece un cordero en un trono? ¿En qué lugar de la Biblia aparece un cordero como el centro de todo, y todos los demás alrededor del cordero cantando y gritando y ovacionando? O sea, este uso semántico es supremamente fabuloso, porque cuando aquí dice cordero no nos podemos imaginar ni un animal de 4 patas, ni podemos imaginarnos una cena, ni podemos imaginarnos un animal atado en un altar, porque no es el uso semántico que le está dando al mismo término. Juan le está dando un nuevo uso, novedosísimo, extraordinariamente fabuloso y pleno, que nunca nadie, un escritor anterior, le había dado como uso semántico, es decir, como un nuevo sentido. Y por eso es importante la semántica, porque nos permite ver si el uso que se le está dando es el mismo, o si se le está dando un uso que nunca se le había dado para, pues, engrandecer este cuadro o esta obra, y para darle una connotación totalmente distinta. Ahora, creyentes siempre habíamos visto ángeles desde Génesis, ancianos desde Génesis, pero ¿cuándo habían visto ustedes todos ellos reunidos en un mismo lugar? O sea, ¿en qué otro lugar de la Biblia nos permite ver que están los ancianos, los ángeles, los 4 seres vivientes, multitud de todas las lenguas, de todos los pueblos, de todas las naciones y tribus, en un solo lugar reunidos? Ese cuadro es un cuadro que semánticamente nunca se había visto, porque o veíamos solo una multitud, o veíamos solo ángeles, o veíamos solo ancianos, pero nunca los veíamos todos juntos en un mismo lugar, como en semejante celebración tan extraordinaria. La palabra postrar también, porque la palabra postrar viene desde Génesis. Recuerden que el postramiento era una especie de saludo honroso que se le daba a los dignatarios, a un rey, a un sacerdote, o a una persona superior, o a un amo. Entonces la gente se inclinaba. Sí, señor. Tengo una pregunta. En la parte de la semántica, ¿los sinónimos también tienen relación? Es decir, ¿en qué sentido, mi hermano? Por lo menos cuando hablamos de la palabra vestidos. Entiendo por la palabra vestidos 2 cosas. Primero, el acto de estar vestido, y segundo, como tal ropa. También tiene que ver este uso de esa palabra, por ejemplo. O sea, la diferencia entre... ya. Ok, muy bien. Sí, esa expresión es aclaratoria, ¿no? Porque solo decir están vestidos es suficiente. Pero cuando hace esa explicación, recuerden que dijimos que sintácticamente esta unidad es muy explicativa, que da muchas frases para aclarar o para explicar o
o para definir. Entonces cuando dice vestidos de ropas blancas, lo que le da no solamente la connotación de que están cubiertos o que están vestidos, sino que están vestidos de manera distinta al vestido común. Sí, es igual como que yo sé que tú siempre estás vestido, pero una cosa es que tú digas, ya estoy vestido para la fiesta. ¿Qué entendemos nosotros? Pues que tú no estás de sudadera y de tenis, sino que tú estás con el smoking, estás con el traje más elegante porque vas para la fiesta. ¿Sí? Entonces ahí la connotación no es solamente de estar cubiertos, sino cubiertos de manera distinta a la ropa común o a la ropa ordinaria o a la ropa diaria que uno usa. Sí, por ejemplo, cuando uno dice, ay, espéreme que me visto, uno no está diciendo que está desnudo, uno lo que está diciendo, me voy a cambiar con una ropa apropiada para la ocasión. Entonces, esa explicación es importante porque nos da la connotación de que este es un encuentro supremamente único en la historia y por eso están vestidos con una ropa selecta o con una ropa pues distinguida, que los distingue de todo el vestuario común que usaban y también los distinguen para esta ceremonia tan extraordinaria. O sea, no se pudiera ir a esta ceremonia con cualquier ropa, por decirlo de alguna manera. Se tiene que ir con una ropa especial. No sé si ahí le respondo, Andresito. Sí, pastor, sí. Gracias. Ok, listo. Entonces miren por ejemplo la palabra postrar. La palabra postrar es una palabra que viene de Génesis. Acuérdense que los criados se postraban ante los amos. Acuérdense que Abraham se postró. Acordémonos que Jacob se postró ante Saúl. Y así era una práctica común en la antigüedad, en los pueblos de Mesopotamia, en las culturas antiguas. Pero cuando aquí dice que estaban postrados sobre sus rostros delante del trono, esa semántica, ese uso semántico del concepto postrar es distinto al postrar tradicional de la cultura. Porque una cosa es postrarme ante mi amo, o postrarme ante un rey o ante un militar. Pero aquí este es un uso que nunca se le había dado, porque él está postrado o están postrados sobre sus rostros delante del trono. Yo les pregunto, ¿dónde en la Biblia aparecen personas o seres postrándose en el trono de Dios? Siempre aparecían postrándose en un palacio, en un camino, ante un amo, en la casa, pero nunca ante un trono en la presencia de ángeles, en el trono celestial. Entonces aquí vemos que el término postrar toma un nuevo uso semántico, que ya no es solamente postrarse ante un rey, postrarse ante un amo, postrarse ante un superior, sino postrarse ante el Rey de Reyes o al Redentor del universo. Y es primera vez que vamos a ver una multitud y unos ángeles postrándose ante el Creador del cielo y de la tierra. ¿Estamos de acuerdo? A ver, un comentario, por favor. Creo, pastor, que corresponde hacer, como lo hemos mencionado tantas veces y creo que el pastor Jorge siempre nos recalca en eso, hay que hacer una lectura cuidadosa e inteligente del texto, ¿no? Y saber Biblia porque para poder descubrir todo lo que nos están mostrando hoy, pues hay que conocer la historia, la palabra de Dios, pero también hay que hacer una lectura cuidadosa y cada palabra va a ser útil dentro del análisis que se está haciendo. Exactamente, lo que queremos decir es, pues postrarse es agacharse o inclinarse, punto. Pero este postrarse es nuevo, nunca antes se había dado. Es decir, aquí se aplica un uso nuevo o un significado nuevo, porque es unos ángeles postrándose ante testigos, ante un trono y ante un cordero. O sea, ¿cuándo se habían postrado ante un cordero alguien? ¿Sí me hago entender? Entonces el uso es totalmente nuevo, aunque la fonética y la acción sea la misma y la etimología sea la misma. Entonces eso es lo que yo quiero decir, que la semántica nos da un aporte muy valioso, porque nos permite ver que aunque Juan toma prestado etimológicamente términos del hebreo y de la literatura sacerdotal, aquí le va a dar un uso distinto
a los términos que él venía usando de la antigüedad. Sí, entonces cuando vemos aquí cordero, pues no podemos dibujar un animalito. ¿Sí? Cuando vemos aquí el término postrar, pues no pudiéramos poner un rico y un esclavo. ¿Sí me hago entender? Tenemos que tener todo el escenario, porque aquí se están dando usos distintos que le dan vida al texto y que nos permiten ver el progreso y la plenitud del desarrollo de este relato tan hermoso, tan fabuloso. Todo eso, o sea, cada uno me salió. Me gustaría escuchar opiniones, aportes, antes de que se nos agote el tiempo. Entonces, ya. Sí comprenden un poco para qué es el uso de la semántica, ¿cierto? Porque la semántica es el uso que se le da a los términos y que se les va asignando a medida que van pasando los tiempos. Recuerden que usamos el ejemplo del término mártir, que aunque la palabra en hebreo es martireos o martireos, no significa testigo, no significa mártir. Testigo significa testigo de una causa jurídica, pero que luego en el Nuevo Testamento, especialmente en el segundo y tercer siglo, se le asignó un uso nuevo y es todo aquel que es testigo termina siendo mártir. Y se le dio esa connotación de que testigo en hebreos, en Apocalipsis, se le da un uso semántico de mártir, pero no es la connotación que tiene en el Apocalipsis, sino que es una connotación posterior, que se le atribuye posterior. Sí, entonces ya me lo van a entregar. Yo me había olvidado avisarle antes y me están cobrando 24,000 pesos. Díganos algo, Pastor Danilo. Y usted me dijo que le mandara a hacer dos. No me quedó claro, volviendo a repasar. No, si no el otro yo lo dejo para mí. No, En la sintaxis es. Sino que hay que recoger. Sintaxis es el primer aspecto. Eso, no, es que estaba mirando otra vez allá. ¿Qué es lo que significa sintagmas? Sintagmas sería lo que nosotros en español conocemos como oración. Ya. Entonces la estructura sintáctica es la estructura del párrafo en cuanto a sus oraciones. Okay. Y cada sintagma sería como lo que nosotros llamamos cada oración. Sí, yo creo que debe ser en estos días. Sí, está bien. Pues todo es un poquito complejo, pero está bien. Pero complejo, ¿qué significa, pastor? ¿Que es bueno, que es malo? No, muy bueno. Y lo hace a uno más responsable cada vez más en el tema de exponer el texto bíblico de manera correcta. Sí. Para estar como ok. Entonces no sé si tenemos algo más, me gustaría escuchar algunas opiniones más antes de ir cerrando. ¿Cuándo o a cómo estará la cuota? Pero pues usted tiene dos opciones ahí. Una es ¿cómo se llama? Pues si nos deja la preocupación es de darlo de la cuota, o si usted quiere salir de esa deuda, en el orden más o menos o en lo que compartía el pastor Juan José, va aportando, de que prácticamente entonces las versiones actuales estarían descalificadas en cuanto a la forma como ustedes hacen las exposiciones, ¿no? Sí, yo creo que las versiones, las versiones tenemos, o sea, lo más recomendable cuando vamos a estudiar la Biblia ya a este nivel de estudio y de exposición, lo que nos va a recomendar cualquier persona seria en el tema, es que tengamos a la mano mínimo 3 versiones. Si podemos tener acceso al griego y al hebreo, mejor. Pero si no, por lo menos 3 versiones en el idioma nuestro, es decir, en español, que nos ayuden a hacer lecturas paralelas y como a tener una noción general de lo que es el texto o la porción y no casarnos solo con una versión bíblica. ¿Sí? O sea, lo aconsejable sí es leer otras versiones. Exactamente, para efectos de estudio, porque ahí vamos a ver cómo se complementa o cómo esta versión le da un énfasis un poco distinto al otro, eso nos da más luz y también pues hay como más multiplicidad de fuentes.
Ah, bueno, ¿y cómo está Maikito? Ok. Ah, bueno, me alegra. Lo importante ¿Te es que parece? esté tranquilo. Sí, sí, está bien. Sí, pues de hecho nosotros cuando hicimos el Lo importante es que ejercicio, esté trabajando, comprometido, eh, que él haga la parte que le porque eso toca se y demora, crecerá, madurará el otro. pero cuando hicimos el El tema de la ejercicio fe, pues nos dimos Dios es el cuenta único que puede obrar en el que corazón. la versión Reina Valera nos ayudaba más Un fuerte abrazo, viejo. y por otro lado porque las herramientas, yo tengo el recurso de logos Claro. y lo mismo el de visuales, y viene es con la Reina Valera para buscarlos, para hacer la morfología y siempre está la Reina Valera 60, no hay otra versión. Exacto, las versiones siempre nos son útiles porque no hay una versión inspirada, ¿no? Las versiones son providencias de Dios para que nos llegue la Biblia, pero generalmente las versiones también tienen como su interés, ¿no? Por ejemplo, las versiones del lenguaje sencillo, pues tienen ese interés de poner la Biblia en un lenguaje más asequible, especialmente para personas pues con menos conocimiento de las escrituras. Entonces, pero eso nos ayuda porque esa riqueza de vocabulario nos da a nosotros todo un dato muy interesante para poder analizar las escrituras. O sea, si no tuviéramos diversas versiones nos quedaríamos más cortos, porque la Reina Valera es muy buena en algunos aspectos, pero en otros aspectos se queda corta, especialmente porque usa muchos españolismos, ¿sí? En un español antiguo, un poco pues ya en desuso para nosotros. O sea, no es como nosotros hablamos. Si oísteis y dijisteis, o sea, nosotros no hablamos así. Entonces, algunos han intentado hacer un esfuerzo de traducirla o actualizar el lenguaje, pero la Biblia, la Reina Valera, me parece que nos da un aporte muy valioso en algunos aspectos, pero en otros no es tan valioso. Entonces, tener otras versiones nos ayuda mucho, porque nos da un poco más de luz para, pues, como entender el mensaje o el sentido completo del texto. Pero sí, todos estos recursos nos obligan a mirar, por lo menos a tratar de ir al griego, al hebreo, sin que lo manejemos, pero por lo menos uno confía en que los que hicieron el trabajo de colocar ahí el significado y todo eso lo hayan hecho bien, ¿no? Porque lo ideal sería uno saber manejar el griego y el hebreo, ¿no? Como dicen, para no dejarse meter los dedos a la boca. Exacto. El tema, Pastor Danilo, no sé si yo esté equivocado, pero la mayoría de los que estudian el griego y el hebreo solo lo estudian a nivel morfológico. ¿Sí? Es decir, estudian los términos y la traducción del término y el origen del término. Entonces, generalmente en griego, por ejemplo, uno estudia declinaciones y conjugaciones. Pero es que el idioma va más que eso. Por ejemplo, Claro. si fuéramos a hablar de nuestro idioma, solo con saber escribir y leer no entendemos el idioma. Porque hay que hacer comprensión de lectura, hay que estudiar los términos, hay que estudiar la cultura, Por ejemplo, acá hay hermanos de otras regiones. Si nos dicen un término de esa región, nadie lo entiende acá en el interior. Entonces, no solo necesitamos saber escribir español y leerlo, sino que necesitamos saber el origen de los términos, los usos, qué términos están permitidos en cada contexto. Entonces, fíjate que en el griego la gente se queda corta porque la mayoría aprenden a traducir y a conjugar, pero no aprenden más sobre la historia del idioma, la lingüística, los términos, los usos, la cultura que está cargada dentro de esa lengua. Pastor Ismael, pudiéramos decir que al consultar el griego o el hebreo, consideremos primero que es una lengua muerta y segundo que el propósito de consultar es el buen uso que le podemos dar, entendiendo que el idioma está al servicio del evangelio y de la revelación y no para cuestionar la revelación. Es ahí donde nosotros somos mucho más asertivos. Exactamente. O sea, yo creo que voy a ser muy amplio. Yo creo que todas las herramientas nos sirven.
Pero lo que no podemos es ni satanizar las herramientas, ni confiar excesivamente en las herramientas. Si sea cualquier traducción, sea el griego, sea el hebreo, sea la lingüística, sea la historia, la antropología, son herramientas. Tenemos que confiar primero en Dios, en la gracia de su Espíritu Santo, pero dejarnos llevar también por Él a través del buen uso de herramientas. O sea, el griego no es malo, pero si alguien lo usa mal, termina en una secta. La historia no es mala, pero los que terminan leyendo la Biblia solo con ojos históricos, terminan en teología de la liberación. La antropología no es mala, pero los que la usan para mal terminan haciendo una Biblia arcoíris. Entonces nosotros no podemos, no es que la antropología sea mala, es que yo le di mal uso, o la historiografía, o la historia. Todos son herramientas valiosas a la hora de interpretar, pero tienen sus limitaciones y tienen su justo lugar que le debemos dar. Entonces, lo que yo quiero decirles hoy, ¿dime, pastor? Debemos tener mucho cuidado. Exactamente. Ok, entonces, pastor José, ¿qué más decimos acá? No, yo creo que Si me ayuda, pastor, yo creo si que me ayuda y cierra, es que me llegó visita a este señor tengo que arreglar unas cuentas. Sí, yo creo que debemos dar gracias al Señor y ya la próxima clase vamos a poder comprender por qué el abordaje que tenemos que hacer a los textos de Apocalipsis usando una exégesis apropiada y esperar que toda la exposición que ha hecho el pastor Ismael ha sido para inquietarnos de manera adecuada para un buen estudio histórico-gramatical, que es un buen principio de exégesis o una regla de exégesis. Y no sé si los pastores y los hermanos que nos acompañan están de acuerdo. Sí, pastor. En la siguiente clase, ¿qué vamos a ver? No, vamos a seguir avanzando con el desarrollo exegético, pero ya más puntualmente con relación a la introducción de Apocalipsis que se hizo, del por qué nosotros llegamos a ciertas conclusiones, posiblemente saliendo del marco de las escuelas preteristas, amilenial, posmilenial o premilenial. Entonces sería bueno que nosotros pues consideremos y miremos que este es un buen desafío para dar gracias primero por los traductores. Yo sé que CLC comercializa una buena Biblia, es la palabra de Dios para todos, ¿cierto? No, Nosotros somos Liga Bíblica. Liga Bíblica, perdón, no, sí, Liga Bíblica, perdón, no, sí. No la comercializamos porque nosotros no somos una librería, la ¿no? donamos. Ah, ya, pastor, entonces acá hay un donante que no ha recibido su Biblia. Se la hacemos llegar, ahí para que Andrés tome nota y le hacemos llegar la Biblia al pastor Juan José. Muchas gracias. Entonces podemos orar y podemos dar gracias al Señor. Espero que estén animados, contentos y nada, gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Si alguno nos puede despedir en oración, ya sea para dar gracias o para reprendernos, está bien. Eso. Bueno, oiga, Sí, apareció Alex. Si es para reprender, yo oro. Ah, no, pastor, Alex estuvo todo el tiempo. Yo hablando de que no estaba porque estaba con pico y cédula. Claro que como estamos trabajando todos desde la casa, entonces eso se va a dar más seguido, ¿no? Bueno, voy a orar, pastor Danilo, paten. Bueno, ¿quién va a orar? Yo, pastor. Cuando hablaban de reprender, ahí yo mismo salí adelante. Yo estoy aquí también. Bueno, ahí está. Padre nuestro, gracias por la palabra, gracias por tu bondad al permitirnos tener el texto escrito, al poder tener el canon completo y poder ser expuestos cada uno de nosotros a él. Gracias, Señor, por entidades como MINS, como la Liga Bíblica, Señor, que nos permiten a cada uno de nosotros seguir adelante, conociendo y aprendiendo acerca
de la responsabilidad que tenemos a la hora de enseñar a las demás personas. Te pedimos, Dios, que nos ayudes en nuestra debilidad, que nos fortalezcas, Dios, y que tú nos permitas perseverar hasta el día en que tú vengas, Señor. Guarda estas vidas y oramos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Pastores, hermanos, un fuerte abrazo. Chao, pues, San José, bendiciones. Igualmente. Muchas gracias. Bendiciones. Lo que faltó hay que hacerla. Señor Pastor Ismael. Pastor Ismael, no escuchamos.